Muy buena familia, ¿cómo estamos? Un saludo, os mando desde aquí. Quiero en este vídeo tratar acerca de este texto bíblico y que podamos ver juntos cuál es el significado que realmente esconde este texto, ¿sí? Y sobre todo vamos a ver cómo nos enfoca en cuanto al equilibrio o a la falta, en este caso, de equilibrio que existe entre el dolor y entre todo lo que es opuesto a él, que es el placer. El problema es que tenemos que entender que el dolor es uno de nuestros mejores aliados en la vida. El problema es que el dolor no es agradable solo a una parte de nosotros, no a todo el paquete, no a todo nuestro ser. Hay una parte que el dolor de alguna manera lo lleva a desarrollarse, a crecer, a sacar cosas de dentro nuestro que ni siquiera sabíamos que estaban, y todo eso lo provoca el dolor. Y hay otra parte de nuestro ser que va a huir y está en constante huida del dolor, que son los sentidos, los sentimientos, toda la parte de alguna forma emocional en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que cuando nos estamos moviendo básicamente por los sentidos, vamos a tener un problema con el dolor, y al no tener experiencias de dolor, al no asimilar las experiencias de dolor, el problema es que vamos a perdernos toda la otra parte de nuestro ser que se desarrolla gracias al dolor. ¿Qué es lo que entonces tenemos que lograr según este texto? Lo que tenemos que lograr básicamente es un equilibrio, y sobre todo ese equilibrio que esté ordenado en el lugar correcto. Me explico. El lugar en el cual pongamos el placer es determinante. Me explico. Todo el mundo que de alguna manera tiene un problema con el dolor es porque quiere poner el placer en primer lugar. Es decir, lo primero que quieren conseguir, incluso su mayor objetivo o incluso su único objetivo, es de alguna manera sentir placer o no sentir nunca dolor. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera el dolor se viene acumulando en la vida y viene al final en paquetes comprimidos, es decir, de mucha intensidad de dolor. Entonces tenemos que entender que el dolor, vamos a decir el tolerable, tiene que venir a nuestra vida a pasar a formar parte de la primera etapa. Si nos damos cuenta, en la vida, las propias leyes de la naturaleza están hechas de esa manera, y tenemos que aprender, porque en la naturaleza Dios dejó programada todas las leyes que nos rigen también a nosotros. Por eso podemos aprender tanto de la naturaleza. Te doy un ejemplo. La propia vida, la existencia, es el producto de la mayor sensación de dolor que puede experimentar un ser humano, que es dar a luz. Entonces fíjate cómo el dolor en su momento, que es el principio, da lugar a la vida, que es la experiencia más gratificante que podemos conocer hoy en día, el vivir. Entonces tenemos que entender que siempre va a estar ordenado de esa manera. Va a haber un trabajo y va a haber una recompensa, dolor y placer. Va a haber una siembra y luego va a haber una cosecha, dolor y nuevamente placer. El problema es cuando en nuestras vidas queremos de alguna manera inventarnos un sistema nuevo dentro del sistema que ya existe, y eso es imposible porque nosotros no podemos modificar el código de programación de las leyes del universo, no las podemos cambiar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de entender cuáles son las leyes, de ahí estos estudios de los versículos de la Biblia donde recoge las leyes espirituales del universo, y que de alguna manera entendamos cómo Dios lo ha programado todo y nosotros nos acoplemos a ese sistema. ¿Cómo funciona en este sentido? Muy fácil. Entender que el dolor va primero y el placer va después. ¿Qué tenemos que entender con esto? Número uno, que no tiene ningún sentido vivir una vida ajena al dolor, porque el dolor es un aliado. El dolor, por ejemplo, te va a ayudar a extraer el potencial de tu vida. El dolor, por ejemplo, te va a ayudar a madurar. El dolor te va a ayudar inclusive a aprender. Muchas de las cosas que se aprenden en la vida, en la etapa adulta, se aprenden gracias al dolor que suponen ciertas experiencias.
Si no hubiese habido dolor en ciertos momentos de tu vida, seguirías cometiendo los mismos errores que cometías. El dolor que entró en medio de una experiencia es el que nos ayudó de alguna forma a aprender, que se llama. Entonces tenemos que entender que el dolor siempre será un aliado en nuestras vidas. El problema es que es tan malo vivir una vida solo de placer o querer vivirla, cosa que al final será imposible porque el dolor, la descompensación hará de que tendrá que llegar el dolor que se ha pospuesto, todo acumulado en un solo golpe. De ahí vienen las experiencias muy dolorosas. Por eso es importante racionalizarlo, tenerlo de alguna manera repartido a lo largo de toda la existencia. Por lo cual tenemos que entender que siempre que nosotros le dejemos lugar al dolor al principio, el resto será placer. Es tan ilógico querer una vida solo de placer como es de malo vivir una vida solo de dolor. Por eso tenemos que entender bien este texto bíblico para entender que de alguna forma el dolor es un aliado y el placer tiene que formar parte de la recompensa, del final, ¿sí? De la cosecha. Por lo cual busquemos ese dolor tolerable, busquemos de alguna manera esas experiencias de dolor. Llámale dolor con sus sinónimos, como puede ser el esfuerzo, como puede ser la negación, como puede ser el sacrificio, en áreas que de alguna manera te van a llevar a experimentar un ligero dolor y luego una recompensa. Fíjate si esto es tan de esta manera que hasta nuestros cuerpos han sido programados de esa forma. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, a la hora de ir a hacer un deporte, al principio tienes que experimentar un dolor de levantarte, de vestirte, de desplazarte, de hacer un esfuerzo. Pero luego, fíjate cómo Dios programó inclusive el ser humano, que luego tu cerebro va de alguna manera a liberar una sensación de placer, ¿sí? Por haber, de alguna manera, haberte expuesto a una dosis de dolor, para que entiendas dolor como esfuerzo y sacrificio. Por lo cual, esta es la verdadera configuración y el equilibrio verdadero entre dolor y entre placer. Y te digo más, a medida de dolor es la capacidad de disfrutar de las cosas. Así que espero haberte ayudado en este vídeo y nos vemos en siguiente enseñanza. Un saludo para todos, nos vemos pronto.